soy Juan Mejía, bienvenido a otra edición de Video Tutorial. En esta ocasión se explicará el funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos MyDAC para utilizarla como osciloscopio y generador de funciones. Primero abriré el navegador de internet para hacer la descarga de la aplicación Elvis MX. Una vez estando en el navegador, insertaremos la siguiente dirección: para iniciar el proceso de descarga, hacer clic en el texto nielvis1400.exe. El software es gratis, por lo que no requiere ningún tipo de licencia para instalarlo. Si no es usuario de National Instruments, le pedirá que se registre. Una vez que se registre, puede hacer clic de nuevo en la liga antes mencionada para hacer la descarga. Esto tomará un par de minutos, ya que el archivo pesa alrededor de 1.5 GB, por lo que regresaremos en un momento más. Una vez que se descargó el archivo, solamente basta con hacer doble clic para iniciar con la instalación de la aplicación y seguir las instrucciones del mismo hasta finalizar la instalación. Breve explicación de la interfaz de usuario de la aplicación Elvis MX. Primero abriremos la aplicación llamada Elvis Instrument Launcher, que fue la que instalamos hace un par de segundos. La interfaz de usuario cuenta con diversos instrumentos virtuales: osciloscopio, generador de funciones, multímetro, entre otros más. Explicación del panel de control del osciloscopio en Elvis MX. Hacemos clic sobre el icono del osciloscopio. Botón de encendido. En la esquina inferior del panel del osciloscopio encontrará el botón de encendido Run. Para encender el osciloscopio solo basta con hacer clic sobre dicho botón. Pantalla. A la izquierda de la interfaz del osciloscopio se encuentra el eje X y Y. Esta sección del dispositivo es en la que se muestra la forma de la señal de la corriente alterna que se quiere analizar. Perillas de escalas. La perilla de la izquierda corresponde a la escala del voltaje de Y del canal 0 y la perilla de la derecha corresponde a la escala del voltaje del canal 1. La perilla Time Base corresponde a la escala del tiempo del canal 0 y 1. Perillas de posición. Las perillas de la izquierda mueven la señal de corriente alterna del canal 0 hacia arriba o hacia abajo en la pantalla del osciloscopio, mientras que la perilla de la derecha corresponde a la corriente alterna del canal 1. Explicación del panel de control del generador de funciones en Elvis MX. A continuación se explicará de forma breve el panel de control del generador de funciones. Primero abriremos la aplicación utilizando NI Elvis Instrument Launcher. Hacemos clic sobre el generador de funciones. Botón de encendido. En la parte inferior encontrará el botón de encendido. Para encender el generador de funciones solo basta con hacer clic sobre dicho botón. Una vez que hace clic, se muestra el valor de la frecuencia en la pantalla de la señal que se está generando. Pantalla. Es la sección del dispositivo en la que se muestra el estado del generador de funciones, es decir, despliega el mensaje OFF cuando no está generando la señal, despliega el valor de la frecuencia cuando está generando la señal. Botones de forma de onda. A través de estos botones cambia la forma de onda de la señal que se generará. Con este botón se genera una señal senoidal al hacer clic sobre el botón con el icono senoidal. Se genera una señal triangular al hacer clic sobre el botón con el icono triangular. Y por último,
Se genera una señal cuadrada al hacer clic sobre el botón con el icono cuadrada. Perilla de frecuencia. Este botón se utiliza para hacer el cambio en la frecuencia de la señal que se generará. Perilla amplitud. Este botón se utiliza para hacer el cambio en la amplitud de la señal que se generará. Signal route. Aquí se especifica qué conector de la tarjeta de adquisición de datos MyDAC será utilizada para sacar la señal que será generada. En este caso es AO0. Explicación de la tarjeta de adquisición de datos MyDAC. A continuación se explicará las 6 partes que conforman la tarjeta de adquisición de datos MyDAC. La parte principal es la tarjeta de adquisición de datos. En esta tarjeta es donde se conectan todos los accesorios para hacer las mediciones a través de la computadora. Cable USB. Este cable es el que envía la información adquirida, medida, del circuito a la computadora. También es el cable que envía la información, señal, que se genera en la computadora hacia el circuito eléctrico. Indicador LED. El LED enciende cuando el MyDAC ha sido conectado correctamente a la computadora a través del cable USB. En la pantalla de la computadora despliega un mensaje mencionando que se encuentra instalando los controladores la primera vez que se conecta el MyDAC. El MyDAC se puede empezar a utilizar una vez que la computadora termina de instalar los controladores. Cable de audio. Cuenta con 2 terminales, IN y OUT. La terminal IN se utiliza para analizar señales eléctricas provenientes de sensores como lo es el micrófono. La terminal OUT se utiliza como salida para las señales eléctricas de audio generadas por la tarjeta de adquisición de datos MyDAC. Terminal de conectores con tornillos. Este se divide en varias partes. Fuentes fija de más 15 y menos 15 volts. Se utiliza para alimentar circuitos eléctricos en el protoboard. AO, salidas analógicas. Son las terminales de salida para el generador de funciones en Elvis MX. AI, entradas analógicas. Son las terminales de entrada para el osciloscopio en Elvis MX. DIO, entradas y salidas digitales. Estas son utilizadas para manipular diversos circuitos digitales mediante software LabVIEW. Dicho software lo aprenderán en los últimos semestres de la carrera. Fuente fija de 5 volts. Se utiliza para alimentar circuitos eléctricos en el protoboard, sobre todo circuitos digitales como compuertas lógicas, memorias y microcontroladores. Cables banana. Esto se utiliza exclusivamente para hacer las mediciones en un circuito utilizando el multímetro de Elvis MX. Utilizaré el generador de funciones de Elvis MX para generar una función senoidal y utilizaremos el osciloscopio de Elvis MX para medir dicha señal. Pero antes de eso haremos las conexiones en la tarjeta de adquisición de datos MyDAC. Primero haremos la conexión del USB. Como podemos observar, el LED de la parte a un lado del USB encendió, lo cual quiere decir que el dispositivo está conectado correctamente a la computadora. Primero identificaré en el terminal de conectores con tornillos las salidas de la tarjeta de adquisición de datos que utilizaremos para el generador de funciones de Elvis MX. En este caso es AO0. A través de esa terminal se obtendrá la señal del generador de funciones. AI0 positiva es la terminal de la tarjeta de adquisición de datos que se utilizará para la entrada al canal 0 del osciloscopio de Elvis MX. Ahora conectaré la salida AO0 del generador de funciones Elvis MX al canal 0 del osciloscopio AI0 positivo. Primero abriré el conector AO0 girando el tornillo de la parte superior en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
Pudimos observar que la placa metálica del conector baja conforme se gira el tornillo. Lo mismo haremos para AI 0 positivo. Ahora insertaré el alambre arriba de la placa metálica en AO0 y cerraré el conector girando el mismo tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. No apretar demasiado ya que pudiera dañar el conector. Después insertaré el alambre arriba de la placa metálica en AI0 positivo y cerraré el conector girando el mismo tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. Por último, conectaré la tierra del generador de funciones a la terminal negativa del osciloscopio Elvis MX AI0 negativa, de la misma forma que se hizo con la terminal AI0 positiva. Primero abriré el conector GND girando el tornillo de la parte superior en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Después abriré el conector AI0 negativo girando el tornillo de la parte superior en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora insertaré el alambre arriba de la placa metálica en GND y cerraré el conector girando el mismo tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. Después insertaré el alambre arriba de la placa metálica en AI0 negativo y cerraré el conector girando el mismo tornillo en el sentido de las manecillas del reloj. Estas son todas las conexiones que se tienen que hacer para medir la señal en el osciloscopio directamente del generador de funciones Elvis MX, tal y como se explicó en el video de simulación de operación del osciloscopio y generador de funciones. A continuación se establecerán los valores en el generador de funciones Elvis MX. Primero se generará una señal senoidal. Amplitud. Hacer clic y sostener sobre la perilla de amplitud. Arrastrar la perilla para cambiar el valor del voltaje pico a pico de la señal. También se puede modificar el valor de la amplitud haciendo clic sobre el control que se encuentra debajo de la perilla e insertar el valor deseado de la amplitud, no mayor a 10 volts. Ahora estableceremos el voltaje pico a pico con un valor de 4,8. Frecuencia. Hacer clic y sostener sobre la perilla de frequency. Arrastrar la perilla para cambiar el valor de la frecuencia. También se puede modificar el valor de la frecuencia haciendo clic sobre el control que se encuentra debajo de la perilla, insertando el valor deseado. Ahora estableceremos la frecuencia con un valor de 60 Hz, que es la frecuencia de la señal de corriente alterna de la Comisión Federal de Electricidad. Por último, hacer clic en el botón Run para que el generador empiece a funcionar. El valor en la pantalla del generador de funciones cambia a la frecuencia establecida una vez que se hace clic en el botón Run. Esto quiere decir que ya se encuentra la señal en el conector AO0. Hacer mediciones con el osciloscopio. Ahora se harán las mediciones de la señal que se estableció en el generador de funciones Elvis MX.
Asegurar que el canal 0 tenga el conector AI0 como entrada. Hacer clic en el botón Run para que el osciloscopio inicie a tomar las mediciones. Hacer clic en el botón Autoescala. Esto ayuda a que el osciloscopio haga los ajustes automáticos de la escala para visualizar la señal en la pantalla de forma óptima. Puedo utilizar también la perilla Time Base para acercar o alejar el tamaño de la señal en el eje X. Hacer clic en el botón Stop. Esto es para congelar la señal en la pantalla del osciloscopio. Si quiere que la señal se refresque, solo basta con hacer clic en el botón Run. En este caso lo dejaremos detenida. Se medirá la amplitud, periodo y frecuencia mediante dos métodos diferentes. 1. Utilizando los cursores. 2. Utilizando las opciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio. Cursores. En este método consiste en activar la función de cursores con las que cuenta el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico y la frecuencia de la señal generada por el generador de funciones. Hacer clic en la casilla cursor para activar la función de los cursores. Esto activará un menú en la pantalla del osciloscopio y un par de cursores C1 y C2. En las siguientes dos casillas se debe especificar que las mediciones se harán en el canal 0, ya que es en dicho canal donde conecté la salida del generador de funciones. Ahora haré la medición del voltaje pico a pico utilizando los cursores C1 y C2. Hacer clic sobre el cursor 1 y arrastrarlo a la cresta de la señal senoidal. Hacer clic y arrastrar el cursor 2 al valle de la señal. Solo basta con hacer la suma de ambos valores, C1 y C2, sin tomar en cuenta el signo, para obtener el valor del voltaje pico a pico de la señal. En este caso, el voltaje pico a pico es igual a 2.4 más 2.39, que es muy aproximado a 4.8 volts, que es el valor exacto que se estableció en el generador de funciones. Medición del periodo de la señal. Hacer clic sobre el cursor 1 y arrastrarlo al inicio del semiciclo positivo. Después hacer clic sobre el cursor 2 y posicionarlo donde termina la señal senoidal. El valor del periodo se encuentra a un lado del término dt, 16.74 milisegundos. La frecuencia de la señal se calcula utilizando el periodo que se midió en la fórmula f igual a 1 sobre el periodo. Por tanto, la frecuencia de la señal que se midió es de f igual a 1 entre 16.74 milisegundos, que equivale a 59.7 Hz, un valor muy aproximado a los 60 Hz que establecimos en el generador de funciones. Conclusión del método de cursores con Elvis MX. Como se pudo observar, el método de cursores en el osciloscopio de Elvis MX nos da valores muy aproximados a los que establecimos en el generador de funciones de Elvis MX. Medición directa. Este método consiste en activar las funciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio Elvis MX para medir el voltaje pico a pico, el periodo y la frecuencia de la señal generada con el generador de funciones. Hacer clic sobre la casilla CH0 que se encuentra debajo de Display para activar esta función. Y haremos clic en cursor On para desactivar la función de los cursores. Ahora haré la medición del voltaje pico a pico, que se puede hacer directamente en la pantalla del osciloscopio a un lado de BP-P. En este caso el valor es muy aproximado a 4.8 volts, que fue el voltaje pico a pico que establecimos en el generador de funciones. Para hacer la medición de la frecuencia de la señal, solo se toma el valor de la pantalla del osciloscopio a un lado de FREQ.
En este caso, el valor es muy aproximado a 60 Hz. El periodo de la señal se calcula utilizando la frecuencia que se midió en la fórmula. Periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Por tanto, el periodo de la señal que medimos es de 1 entre 60 Hz, que es igual a 16.67 milisegundos, un valor muy aproximado al que medimos utilizando el método de los cursores. Conclusión del método de medición directa con Elvis MX. Como se pudo observar, el método de medición directa en el osciloscopio de Elvis MX arroja valores exactos a los que establecimos en el generador de funciones. Este método es más exacto que el de los cursores, ya que no se ve involucrado la apreciación del ojo humano. Es todo por esta ocasión. Aún nos queda pendiente por explicar varias herramientas de Elvis MX. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.